Abre ahí en Jueces capítulo 10. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Oramos y estudiamos. Dice así, Jueces 10, verso 1. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaíta, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos y cabalgaron sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces, Señor, hay bastante por leer por delante, Señor. Es tu palabra, todo esto está inspirado por ti y es útil para nuestra enseñanza. Queremos poder verte a ti aquí y vernos también a nosotros y que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra, Señor. Entonces, enséñanos y quita toda distracción de nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 y el capítulo 11 y el 12 se nos relata la historia donde hay un juez que es el protagonista, es Jefté. Pero en los primeros 5 versículos del capítulo 10 se nos mencionan a 2 jueces que podríamos decir la información que se da de ellos es bastante limitada. No hay mucho drama en sus vidas y durante los años en los cuales ellos fueron jueces. Si te fijas, el primero que aparece mencionado ahí en el verso 1 es un hombre llamado Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo. Entonces, si quieres buscar nombres para tu hijo, no busques aquí. Bastante graciosos, pero creo que muy poco prácticos para la cultura en la que vivimos. Pero dice algo importante, que es su periodo en el cual él juzgó fueron 23 años. Es bastante, muchísimos años. Y aparentemente no hay mucho drama y no hay nada en lo cual Dios nos quiera como que decir que algo específicamente malo ocurrió ahí, sino que simplemente se nos da su nombre como uno de los jueces que hubo en Israel. El segundo es Jair o Jair, es otro juez, dice que es galaadita. Esa región es una región montañosa que está al oriente del río Jordán y es parte de la tribu de Gad y de Manasés. Entonces dice que juzgó a Israel por 22 años, también un periodo largo de años. Y si tú sumas realmente 23 y 22 son 45 años, donde hay un lapso de tiempo en el cual aparentemente las cosas estuvieron como tranquilas, donde estos hombres fueron los jueces. Algo interesante del último de Jair es que dice que tuvo muchos hijos, tuvo 30 hijos. Dice que esos 30 cabalgaron sobre asnos. Dices, ¿qué quiere decir eso? Pues significa que este hombre era un hombre próspero. Una persona que tenía asnos era como tener en tu cochera 30 carros de lujo. Entonces, tenía un carro de lujo para cada uno de sus 30 hijos. Eso significa que este hombre, este juez, gozó de bastante como prosperidad. Ya, y eso es lo que Dios menciona. No hay nada que el Espíritu Santo nos quiera como dirigir a quizás algo quizás tan relevante para nosotros. Pero lo que aparece a partir del verso 6, que es este nuevo juez, que es Jefté, que va a salir, otra vez vemos este ciclo y este círculo como vicioso en la vida de Israel. Entonces vamos a leer del verso 6 al verso 9. Pero, entonces eso, cuando hay un pero en la Biblia, ¿qué significa? Hay un contraste. Y eso nos indica entonces que los 45 años previos probablemente la gente anduvo bien, ¿no? Porque ahora hay un pero y la cosa se va a poner fea. Entonces dice, pero los hijos de Israel volvieron, ok, aquí está el patrón otra vez, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, dice, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová
contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron del Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Y aquí está otra vez este círculo y este ciclo, ¿no? Donde los hijos de Israel dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, dice que volvieron, eso quiere decir de que son reincidentes. Este es el patrón, esta es la conducta de la nación de Israel. Son reincidentes, son culpables nuevamente de volver a hacer lo mismo. Y algo importante aquí es que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y pensaba en esto, es el estándar de lo bueno lo establece Dios. Lo bueno, lo malo no se establece por la cultura en la que vivimos. No es que alguien dice, ok, esto es bueno, esto es malo. El estándar de lo bueno y lo malo, de la verdad y la mentira, lo establece Dios. Entonces, ese es el parámetro con el cual nos comparamos. Es qué es lo que Dios dice ante sus ojos que es malo. Y ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a adorar múltiples dioses, si se fijan. Si ves como que los periodos y los ciclos previos, ellos adoraron a ciertos dioses de sus vecinos, pero aquí realmente vemos que si hiciéramos como una línea hacia atrás, va aumentando como que la intensidad a veces como de la maldad, ¿no? Aquí se nombra una serie de dioses, una serie de naciones a los cuales ellos adoraron a estos dioses. Básicamente ellos están adorando a los dioses de la cultura que los rodea. Eso es lo que está ocurriendo. Están viendo cómo la gente, sus vecinos, viven, a quienes adoran, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que los mueve, qué es lo que los inspira, qué es lo que tiene la devoción de sus corazones. Y ellos están haciendo lo mismo. Están adorando a estos dioses paganos. Ahora es interesante, si tú ves la lista de estos dioses y los pueblos de los cuales ellos adoptaron estos ídolos, todos esos son pueblos que el Dios de Israel derrotó. Y es como que absurdo, es una necedad. O sea, ¿cuál es el gusto de adorar a una deidad a la cual Dios ya derrotó previamente? Que demostró que no puede cumplir lo que promete. Pero esa es la necedad de nuestro corazón, ¿ves? O sea, tenemos la tendencia, a pesar de que hemos comprobado vez tras vez que esto que yo considero como algo muy importante, que yo he adoptado como un ídolo en mi vida, que no puede satisfacerme, pero yo estoy ahí de necio dándole con eso, a pesar de que ya lo he comprobado en mi vida, que no tiene la capacidad de satisfacerme y llenar mi vida. Que son pobres realmente. Entonces ellos están adorando a estos dioses. Ahora, aquí hay algo interesante. Si te fijas en el verso 6, habla de los dioses de los hijos de Amón. Y los dioses o la deidad, una de las deidades importantes de los hijos de Amón es Moloch. Y ese dios era un dios que, o en la adoración a este dios, se practicaba los sacrificios humanos. Y se acostumbraba a sacrificar y a quemar vivos a los niños. Y esa va a ser una práctica que Israel en la época de los reyes va a llegar a ese extremo. Entonces, realmente lo que ellos han adoptado es bastante malo. Pero ¿en qué se puede resumir esta actitud de los hijos de Israel hacia Dios? Es básicamente en dos cosas que aquí se menciona. Es que dejaron a Dios y no le sirvieron, como dice acá. Lo dejaron y no le sirvieron. Mira, acompáñame a lo que el profeta Jeremías dice en Jeremías 2, verso 13. Jeremías 2, verso 13, va a aparecer ahí en pantalla, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas,
cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y es lo que está haciendo Israel en este momento. Y es lo que hicieron muchísimas veces a lo largo de su historia. Y es lo que hacemos nosotros muchas veces. Dice que ellos abandonaron. Son dos males. No es una sola cosa. Son dos cosas que están obviamente conectadas entre sí. Pero lo primero dice que abandonaron a Dios. Como la fuente, dice, de aguas vivas. Y dice, cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas. Tú y yo fuimos creados para adorar. El hombre inevitablemente es una criatura que adora. Fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, cuando abandonar a Dios no significa que dejemos de ser criaturas necesitadas de adoración. Solo significa que buscaremos un sustituto inferior, insatisfactorio y destructivo. Y que no nos confrontará tampoco. Entonces, no es que los hijos de Israel se transformaron en ateos, que no creen en nada, sino que simplemente reenfocaron su adoración en algo más, en algo diferente, en algo inferior. ¿Y cómo terminaron? ¿A dónde los llevó ese camino? Tú y yo fuimos creados para tener comunión con Dios. Y somos criaturas hechas para adorar. Hoy en día a lo mejor en nuestra casa no tenemos una imagen de algo del cual nos postramos, pero en nuestra vida pueden haber muchísimos ídolos. El dinero, el trabajo, una relación con una persona, es algo que tiene todo nuestro corazón y que eso dictamina las decisiones que yo tomo y está como número uno en mi vida. Entonces, realmente, tú y yo fuimos creados para adorar. Los hijos de Israel fueron creados para adorar, pero ellos abandonaron a Dios. ¿Y a qué los llevó eso? Los llevó a la aflicción, como dice acá. Fueron afligidos por los enemigos. Fueron afligidos. Y ahora dice algo muy, muy importante. Fíjate en el verso 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos. Esa palabra, Dios los entregó. Los puso a disposición, los dejó que hicieran lo que ellos querían finalmente. Abandonar a Dios le costó a los hijos de Israel 18 años de esclavitud. Que a lo mejor en un comienzo no se veía como esclavitud, porque así es el pecado. Promete mucho, pero no cumple nada de lo que promete. Y es tentador. Y nunca te dice que al final vas a terminar siendo esclavo de eso. Entonces, lo que comenzó como algo que era a lo mejor que no se veía como un esclavo, terminó que los hijos de Israel fuesen 18 años esclavos de esta gente. ¿Y sabes qué? Una manera en la cual Dios juzga es finalmente entregándote para que hagas lo que quieres. O sea, finalmente eso es lo que quieren, dale. Y vas a ver cómo vas a terminar de esclavo. Y Dios te dice, adelante. Haz lo que quieres. Si eso es lo que quieres, pues adelante, vas a ver. Mira, acompáñame a lo que Pablo escribió en el Nuevo Testamento sobre esto. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer el verso 21 al 24 y después un par de versículos ahí también en el capítulo 1. Romanos 1, 21 al 24 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ok. Dice que conocían a Dios, pero no le glorificaron. Los hijos de Israel conocían a Dios, mas no le glorificaron. ¿Ok? Dice, ni le dieron gracias, o sea, mal agradecidos. Todo lo que Dios ha sido fiel con ellos. Pero de repente les entró la amnesia, la falta de memoria. No recordaron todo lo que Dios había hecho por ellos. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora fíjate el verso 24. ¿Qué es lo que dice ahí? Por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó. ¿Esta es la palabra? Los entregó. Fíjate el verso 26. Por esto Dios los entregó otra vez. Y verso 28.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Ahí está. Hay un punto, es una línea que tú y yo no alcanzamos a ver. No sé qué tan lejos es, pero hay un punto donde cuando somos necios y queremos hacer nuestra voluntad, Dios te va a decir, mijo, adelante. Si eso es lo que quieres, ahí te vas solo. Qué peligroso esa línea. Eso es lo que está ocurriendo con los hijos de Israel. Ok, si eso es lo que tanto quieren, pues denle. Y esa es una manera en que Dios juzga. Te va a dar lo que en el fondo quieres. Y vas a ver que realmente lo que querías no era lo que esperabas. Ahora, volvamos a Jueces 10. Dice ahí que fue el verso 9, dice, afligido Israel en gran manera. En gran manera. Ahora, verso 10 al 16. Entonces, parte del ciclo, como la historia se repite, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, dice, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos, dice, en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aquí viene el arrepentimiento o un cambio y comienza con un clamor. Dice que clamaron a Jehová. Y sabes que eso es lo que debe de ocurrir y eso es lo que está ocurriendo en la vida de los hijos de Israel en este momento. El arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Lo primero que debe de ocurrir en el arrepentimiento es reconocer que hemos pecado en contra de Dios. Dice el verso 10, nosotros hemos pecado. Es asumir la responsabilidad. A ninguno de nosotros nos gusta asumir nuestra responsabilidad. Siempre queremos como que desprendernos de la culpa y culpar a los demás por lo que hacemos. Pero el arrepentimiento bíblico comienza cuando tú y yo asumimos nuestra responsabilidad y le decimos a Dios, Dios, hemos pecado contra ti. Ese es el problema de fondo. Cuando José fue tentado a pecar con la mujer de Potifar, lo primero que él dice es, ¿cómo yo voy a pecar en contra de Dios? Y después dice, en contra de mi Señor. Entonces el pecado, cuando tú y yo pecamos, estamos ofendiendo a Dios y también a nuestro prójimo. Entonces el cambio ocurre cuando comenzamos primeramente, el paso número 1 del arrepentimiento es reconocer el pecado. Y la confesión es el primer paso. La confesión. Primera Juan 1:9, versículo que los del discipulado se recuerdan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión, reconocer. Señor, hice esto que te ofendió, pequé contra ti. Lo confieso, estoy de acuerdo contigo. Que violé tus mandamientos, que violé tu palabra. Pero fíjate lo que hace Dios, no se queda nada más ahí, sino que los confronta. Le respondió, dice Jehová respondió. Y interesante, dice, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto? Y da una lista de pueblos con los cuales los hijos de Israel fueron oprimidos. Y ves como el historial de la fidelidad constante de Dios, por un lado, contrastada con la constante infidelidad de los hijos de Israel. Ahí está. O sea, este libro, el libro de los jueces, es un libro muy triste al ver la historia de la nación de Israel. Pero es un libro muy esperanzador cuando vemos la fidelidad y la misericordia de Dios. Que a pesar de cómo ellos fueron, Dios no los desechó como nación.
como su gente. Entonces, Dios les está diciendo, oye, el verso 12 dice, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí nos libré de sus manos. Mas vosotros, verso 13, me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, ya no os libraré más. Dice, andad y clamad el verso 14, a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. O sea, ok, pues ve y pídele a tu Dios, ¿no? A ver si es capaz de hacer lo que yo puedo hacer. No están tan contentos con ellos, vayan y pídanle a ellos. Pero un Dios que no puede salvar es un Dios que no es digno de adorar. Y estos dioses con D pequeña no tenían la capacidad de salvar a esta gente de su aflicción. Todo eso que tú y yo pensamos que es tan importante, que le da propósito a nuestra vida, que le da sentido, que nos da satisfacción, cualquier cosa que no sea Dios, te va a fallar en algún momento. Eso, esto, ella, él, quien sea, no tiene la capacidad de sustituir a Dios. Y no tiene la capacidad de salvarme de mi aflicción. Entonces tenemos que pensar, ¿dónde está puesta nuestra confianza hoy? En dioses, en ídolos que hemos creado y hemos tolerado en nuestra vida y pensamos de que finalmente, o sea, sí creo en Dios, pero realmente mi confianza está en esto, ¿no? Entonces, si no está esto, mi vida no tiene sentido. ¿Qué pasa si Dios lo quita? ¿Qué pasa si Dios lo mueve de tu vida? A lo mejor lo hace para mostrar realmente que Él es el único que realmente nos puede sostener. Entonces, ¿cómo responden ellos? Le dicen, no, Señor, contra ti hemos pecado. Le vuelven a decir al Señor. Dice el verso 15, respondieron a Jehová, hemos pecado. Otra vez, un reconocimiento, pero no solamente se quedan en eso, sino que dice el verso 16, quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y esa es otra parte del arrepentimiento. No solamente es confesión, sino que también es cambio de dirección. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Quitaron a los dioses ajenos y sirvieron al Señor. Eso es arrepentimiento. No es nada más es sentirme triste, sino es cambiar. Es dejar de hacer lo que hacía antes por comenzar ahora a caminar en la voluntad de Dios, en su palabra, en sus propósitos. Quitaron a los dioses. Muchas veces cuando hacemos algo nos sentimos tristes y nos sentimos como que, pero a veces no es arrepentimiento, es nada más el remordimiento. ¿Qué va a determinar si es un arrepentimiento genuino? Es si hay un cambio en mi vida, en tu vida. Mira, acompáñame a lo que Pablo dice a la iglesia en Corinto. 2 Corintios 7, 9 al 10, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que podamos comprender mejor quizás la idea. 2 Corintios 7, 9 al 10, dice, ahora me alegro de haberla enviado, hablando de la carta a la que él mandó, la primera a los Corintios. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. No que Dios quiere que yo siempre sea feliz. Pues si estás en pecado, no, mijo. Dice la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿La tristeza con qué? Con nuestro pecado. Dice, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Es la tristeza que sintió Judas. Tuvo remordimiento, dijo, he entregado a un hombre inocente, pero fue y se ahorcó. No se arrepintió. La tristeza que tuvo Pedro produjo un cambio en su vida. Entonces finalmente ellos dicen, ok, Señor, estamos arrepentidos, hemos pecado contra ti, pero vamos a demostrar que realmente estamos arrepentidos. Vamos a quitar esto de nuestra vida.
Vamos a eliminarlo, vamos a ponerlo a un lado y vamos a dedicarnos a ti, Señor, y vamos a servirte a ti. Un cambio es una evidencia de arrepentimiento. Para que haya un arrepentimiento bíblico debe haber un cambio de la mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección. Esas tres cosas deben estar presentes en nuestra vida cuando nos arrepentimos. Versos 17 al 18 dice: entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Entonces están en un contexto de una guerra, de una invasión. No están, o sea, la preocupación de ellos no es que mi jefe es complicado. La preocupación y la atención es que podemos ser invadidos por estos enemigos, estamos en aflicción, vienen en contra de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién nos va a ayudar? Ahora, capítulo 11, verso 1 al 3, dice Jefté, y aquí aparece como que el protagonista de este capítulo. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aquí está el hombre del desechado, le puse yo, Jefté. ¿Quién es este hombre? ¿Cuáles son sus antecedentes? Lo primero que dice que era esforzado y valeroso. Y eso quiere decir que básicamente Jefté era un guerrero valiente. Tenía un carácter para la lucha y era un hombre muy valiente. Dice que era hijo de Galaad, pero también dice que era hijo de una prostituta. Y eso enseguida ya lo pone con una mancha en su reputación. En cómo la gente veía a este hombre. Y es interesante. Y cuando ves como el historial de los jueces, te vas a dar cuenta que realmente todos los jueces que Dios usó son gente improbable. Gente que no elegiría hacer un concurso como de los más destacados. Y eso te da como que un patrón de a quiénes son los que Dios elige. Ahí está la gracia de Dios, ¿ves? En el Antiguo Testamento. Eligiendo a gente improbable. Ahora, Jefté tiene un drama familiar. ¿Cuál es el drama de su familia? En que él fue rechazado por su familia, por sus hermanos. ¿Por qué? Por ser hijo ilegítimo. Ok, esos hombres así y mujeres hay en la Biblia. Y son los hombres y mujeres que Dios usa. O sea, ponte a pensar un poco en eso. O sea, a veces nosotros le echamos la culpa a lo que vivimos de pequeño, a cómo fue mi papá, cómo fue mi mamá, lo que me hicieron, lo que mis hermanos me hicieron, y eso es como que no puedo servir a Dios. ¿Cómo voy a seguir a Dios si mira lo que me pasó? Mi familia es una tragedia. Ok, lee la Biblia nada más. Y vas a darte cuenta que la Biblia está llena de historias trágicas, de familias trágicas. Pero aún así, Dios, de alguna manera, se encarga de usar a personas así también. Jefté realmente no es un hombre que para su cultura, para su sociedad, era un hombre calificado para algo así. Estaba descalificado, tenía una mancha sobre su familia, pero Dios no anda buscando a los calificados. Él califica a los que están descalificados. Y a lo mejor para su familia, pues nunca nadie pensó, ni él pensó. Pero Dios dice, no, es un hombre que puedo utilizar, que va a ser útil para mis propósitos. Entonces yo no conozco cuál sea la historia de tu vida, ni tu pasado, o de qué familia vienes. Pero no lo pongas como un pretexto. No lo uses como un argumento para decir, no, o sea, es que no puedo venir a Dios, o Dios no puede hacer algo en mi vida, o no puede hacer algo a través de mi vida. Ve la vida de este hombre. Ve la vida de muchos hombres y mujeres en la Biblia. ¿Ves la vida de José? ¿Ves que sus hermanos eran tremendos? Eran asesinos, los vendieron como un esclavo. Su papá
fue un mal ejemplo de padre Jacob. José tenía todos los pretextos, si él hubiese querido, para odiar a Dios, pero no. Él decidió tomar otra postura respecto a las circunstancias que le tocó vivir. Ok, tú no eliges la familia en la que naces, hay cosas que están fuera de tu control, pero Dios sí te hace responsable a ti y a mí por la actitud que yo tomo frente a esas cosas. Ahí sí tú eres responsable, y yo. Lo que otros hagan en contra tuya, tú no eres responsable, pero sí tú y yo somos responsables en cómo respondemos a eso. Ahora, ¿cómo va a responder este hombre? Dice que finalmente se tuvo que ir, salió y se juntó con hombres ociosos. Interesante esa palabra. Otras versiones de la Biblia lo ponen como hombres sin escrúpulos. Otros, la NTV lo pone como una banda de rebeldes. Esos eran los cuates de Jefté. Eran buenos para la pelea. Y así, la Biblia lo pone así. Esa es la historia. O sea, Dios no quiere ocultar y hacer ver a estos hombres como que son perfectos y como que, wow, están brillando. No, son hombres comunes y corrientes, con familias así y amigos así. Ahora fíjate el verso 4 al 6. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ahora sí se acuerdan de él, ¿verdad? Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Ahora resulta que de primero como que no lo quieren y ahora lo necesitan. ¿Cómo cambia la vida, verdad? Por eso tú no sabes, tu vida no ha terminado todavía. Lo que ahora ves como que la situación está desfavorable para ti, tu vida todavía no ha terminado. Entonces ahora resulta que sí los necesitan. Sí necesitan a Jefté y van a pedirle ayuda. ¿Quiénes son los de Amón? Son los amonitas, son los vecinos, uno de los tantos vecinos que tuvo Israel durante su historia y están al oriente de Israel. Entonces, está esta situación, están estos amonitas que han estado ahí fastidiándolos por 18 años juntamente con los filisteos. Y el peligro está como creciendo. Versos 7 al 11. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Ok, pausa. ¿No es eso lo que hacemos nosotros a veces con Dios? ¿Verdad que sí? Como que pues, cuando está todo tranquilo, pues ya. Sí, gracias Señor por la comida, pero cuando viene la aflicción, ahí sí que corremos a buscar ayuda. Como que nos parecemos un poco. Verso 8 dice, los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces, básicamente, Jefté les pone una condición y es, o sea, yo los voy a ayudar siempre y cuando yo sea su caudillo, yo sea el jefe, ¿no? Ahora, aquí algo importante es, Jefté es un hombre de fe. Y hombre de fe, en la Biblia, no significa que es sinónimo de un hombre donde su moral es intachable, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. Que un hombre o una mujer tenga fe no significa que su vida es perfecta. ¿Cómo sabemos que Jefté era un hombre de fe? Porque hace poco estudiamos el libro de Hebreos. En una parte nada más no lo estudiamos, pero lo mencionamos. Pero en Hebreos 11, versos 32 y 33 dice lo siguiente. ¿Y qué más digo? Hebreos 11, 32 y 33. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Ahí está nuestro hombre de hoy.
de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, entonces Jefté está en ese grupo de los hombres de fe. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí dice que Jefté habló estas cosas delante de Jehová. Y dice, si Jehová me entregare. Entonces Jefté evidentemente es un hombre de fe también. No es un hombre perfecto, a lo mejor no tiene muy buena compañía, pero es un hombre de fe. Cree en Dios y cree que Dios puede hacer algo. Entonces él dice, yo les voy a ayudar siempre y cuando yo sea el jefe. ¿No? Ahora, versos 12 al 13, fíjate. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, estos los enemigos que quieren venir, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Dice, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues, devuélvemela en paz. Entonces, el conflicto por la tierra. La tierra ahora, la misma tierra por la cual Israel se está peleando ahorita. Tú ves los noticieros ahora de la Franja de Gaza, de los altos del Golán, y te vas a dar cuenta de que Israel siempre está en conflicto con sus vecinos por la tierra. Lleva miles de años con este problema. Y a veces me da un poco de risa ver los presidentes que tienen un plan de paz. O sea, esto es algo que no se ha arreglado en miles de años. El único que lo va a resolver es cuando Jesús venga. Él va a arreglar eso. Pero es un asunto de tierra. Este hombre, los de Amón, el rey de Amón, quiere que básicamente los hijos de Israel le devuelvan la tierra. Ese es el conflicto, es por un pedazo de tierra. Desde que la nación de Israel se volvió a formar como una nación en el año 48, ellos han estado involucrados en una serie de guerras con sus vecinos. Con los sirios, por ejemplo, no me acuerdo ahorita el año, pero los sirios, los altos del Golán, que es al norte de Israel, cerca del mar de Galilea, ellos bombardeaban, lanzaban cohetes desde los altos del Golán hacia Galilea. ¿Qué es lo que hizo Israel? Fue a la guerra con ellos, ganó y anexó los altos del Golán. ¿Por qué? Porque ellos iban ahí y les lanzaban misiles. Ellos no andaban peleando por eso, pero tuvieron que hacer algo, se defendieron. Y es básicamente como que el patrón en la historia de Israel. Vamos a ver que es lo mismo que va a hacer Jefté. Este hombre viene, quiere la tierra y Jefté dice, no, espérame tantito, hay que negociar. Fíjate el verso 14 hasta el 24. Dice, y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas. Y aquí va el primer argumento con el cual Jefté quiere negociar. Y esto es importante. Jefté no quiere ir a la guerra luego. Y eso es sabiduría. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros debemos de procurar estar en paz con la gente. Entonces, antes de armar una guerra y armar un pleito, tú y yo hemos sido llamados a vivir en paz y tratar de arreglar las diferencias. Antes de empezar a hablar mal de tu hermano, de armar chismes y cuentos, mejor ve con él y negocia y ponte a cuentas. Resuelve el conflicto. No armes una guerra de rumores, ¿ok? Entonces eso es lo que va a hacer Jefté primero. Verso 15. Para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó la tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, ¿ok? Entonces lo que está haciendo Jefté es, voy a darte una clase de historia, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab.
Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón, o sea, este rey, no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Entonces, aquí vemos que en esta negociación, Jefté básicamente le dice: a ver, quiero clarificar ese error de que nosotros tomamos tu tierra. Nosotros no tomamos tu tierra. De hecho, cuando ves la historia, puedes después leer este relato de ese momento, está en Números 20. Números 20. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Los hijos de Israel van rumbo a la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida, tienen que pasar por esta tierra. Entonces, Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? No vas a tomar la tierra de los hijos de Amón, no la tomes, no la quiero para ti. Entonces nada más ellos piden permiso para pasar por ahí. Pero el rey le dice: no te doy permiso de pasar. Entonces los hijos de Israel rodearon, y lo que hizo este rey básicamente fue atacarlos. Cuando los hijos de Israel no querían su tierra, nada más querían pasar rumbo a la tierra prometida. Entonces los atacaron, y ¿qué es lo que Dios hizo? Intervino, los defendió y fueron derrotados. Entonces el primer argumento es un argumento histórico. El segundo argumento por el cual esta tierra les pertenece es un argumento teológico, que está en el verso 23. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Entonces lo que le está diciendo a Jefté es: mira, esta tierra nos la dio Dios. Entonces, Él nos regaló esta tierra. O sea, como dijo Benjamín Netanyahu el año pasado, antepasado, o sea, Israel ha estado en esta tierra por más de 3,000 años. Está ahí. Es un problema, no es del 48, no. Es una tierra que Dios le dio hace miles de años a los hijos de Israel. Y aquí está el argumento. O sea, primero, una aclaración: nosotros no andábamos buscando ese territorio. Ustedes nos atacaron, nada más nos defendimos. Pero ahora ya Dios nos entregó esa tierra. Dios nos ha dado esto. Pero el otro argumento está en el verso 24, dice: lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios. Entonces aquí Jefté es como astuto, porque dice: lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Básicamente y sutilmente Jefté le está diciendo: si no tienes esta tierra, básicamente es por culpa de tu Dios. O sea, tu Dios, si te lo hubiese dado y querido dar, la tendrías. Pero esta tierra la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es verdadero. Es más grande que tu Dios. Entonces, eso es lo que él está haciendo. Verso 25 dice, hasta el 28. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Otra vez Jefté está remontándose a la historia de Israel. ¿Quién era Balac? Era este rey que vivió en esta tierra 300 años antes, que cuando los hijos de Israel venían, quiso contratar a un hombre para que maldijese a los hijos de Israel. Pero cada vez que los querían maldecir, ¿qué salía de su boca? Una bendición. Está hablando de eso. ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y ¿no las habéis recobrado en este tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté, que Jefté le envió.
Es como le está diciendo, mira, hemos estado 300 años aquí y ahora vienes a brincar. O sea, pues ya, son tres siglos. O sea, ¿cuántos años tiene de independencia en México? Más de 200, ¿verdad? ¿200 qué? ¿Cuánto? ¿219? Más o menos, por ahí. Ok, más de 200 años, imagínate. O sea, aparte, como la historia de México, más 100 años más. Es como de repente vinieran a decir, no, ¿sabes qué? Esta tierra no les pertenece a los mexicanos. Es como que pues, ya llevamos aquí 2 siglos. Entonces, como que le dijo, mijo, pues ya tu tiempo ya pasó. ¿Por qué estás quejándote ahora? Y no quiso llegar a un acuerdo, o sea, no quiso entender. Ahora, fíjate el verso 29 al 33. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es Dios les da la victoria a los hijos de Israel. Pero ¿cómo comienza esto? Es verso 29, Dios llenó de su espíritu a Jefté, como los otros jueces. El Espíritu Santo vino sobre la vida de Jefté. Y eso es algo tan importante. Algo que ocurría en ciertas ocasiones en el Antiguo Testamento, en ciertos hombres, los jueces, los sacerdotes, los profetas. Es algo que está presente en cualquier cristiano del Nuevo Testamento. Y piensa un poco en eso. Esto que es como extraordinario, que el Espíritu de Dios viene sobre un hombre para capacitarlo para hacer algo, que fue en cierto grupo de personas nada más, es algo que en el Nuevo Testamento está en cada cristiano. Y es el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y sabes que el Espíritu Santo nos capacita para pelear nuestras luchas y nuestras batallas. Tú y yo no vamos a poder tener victoria sobre la tentación si no tenemos al Espíritu Santo. O sea, no podemos pelear contra esas cosas sin la llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos. O sea, cuando Jesús resucitó y ascendió, le dijo a los discípulos muy claramente, o sea, ni se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús le había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero antes de poder ir al mundo y predicar el Evangelio, necesitan ser llenos del Espíritu Santo, si no, no pueden. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para vivir la vida familiar. Cuando Pablo le habla a los esposos y a las mujeres ahí en Efesios 5, antes de hablar de cualquier cosa, de someterse unos a otros, habla de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo no vamos a poder ser el esposo que Dios quiere que sea si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo. Yo no voy a poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Tu mujer no vas a poder sujetarte a tu marido si tú no estás lleno del Espíritu Santo. Yo no voy a poder ser el papá que mi hijo necesita si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Mi hijo no va a ser obediente a mí como Dios espera que sea si él no está lleno del Espíritu Santo. Tú no vas a poder ser el trabajador que Dios quiere que seas ahí, la chamba donde estás, si tú no estás lleno del Espíritu Santo. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. Y esto que es tan específico, tan extraordinario y puntual en la vida de Jefté, es algo que cualquier cristiano puede experimentar en el Nuevo Testamento. Necesitamos ser llenos, como dijo Jesús, necesitamos ser investidos de poder desde lo alto para poder vivir una vida cristiana victoriosa y para poder ser fiel a Jesús en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier realidad, cualquier contexto. Es muy importante eso.
O sea, a veces el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que más hemos puesto a un lado, por razones a veces entendibles. O sea, a veces dependiendo del trasfondo del cual tú vengas como cristiano, has tenido malas experiencias con la persona del Espíritu Santo. Y como dicen, no, ya no quiero saber nada porque Espíritu Santo es sinónimo de descontrol y locura y cosas absurdas. Entonces ya como que te cierras a eso y tiras por la borda al Espíritu Santo. Pero como Pablo le dijo a los corintios, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren sobre las cosas espirituales. Y créeme que los corintios eran una iglesia que abusaba y usaba los dones sin control, sin sabiduría, sin nada. Pero Pablo no le dijo, mejor no vamos a hablar del Espíritu Santo. No, mejor vamos a enseñar quién es el Espíritu Santo y cómo funciona y cómo opera. Entonces, es una vida seca, árida, es una vida sin mucho fruto, es una vida de una constante derrota con la tentación cuando queremos vivirla sin depender del Espíritu Santo todos los días. Nos equivocamos cuando pensamos de que para que el Espíritu Santo tenga que venir a mi vida tengo que tener una vida perfecta. Es una contradicción. Porque precisamente porque yo no puedo resistir la tentación y yo no puedo vivir una vida perfecta, necesito el Espíritu Santo en mi vida. No es, mi hijo, limpia tu vida, pon en orden, porque si no lo haces el Espíritu Santo no va a venir. No, estás equivocado. El Espíritu Santo me capacita y viene a mi vida y viene a tu vida para que tú puedas resistir la tentación y podamos vivir una vida que le glorifica a Él. Claro que cuando pecamos contristamos al Espíritu Santo, pero Él viene a ayudarnos para poder vencer al enemigo, la tentación, el pecado, para poder ser fiel a Jesús, no importa la circunstancia que rodea mi vida. No importa si estás en una familia donde es un desastre, donde es un caos y hay dolor, no importa dónde estás, el Espíritu Santo viene a ayudarnos para poder ser fiel a Jesús y a su palabra ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirlo. Jesús dijo que si somos malos y le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él nos dará al Espíritu Santo si se lo pedimos? Pablo le dice a los efesios ahí, procurad ser llenos del Espíritu Santo. Es algo que debemos de procurar. Una vez D.L. Moody le dijo, pues yo necesito la llenura del Espíritu Santo todos los días porque tengo muchas fugas. Y es la verdad. Entonces Jefté fue lleno del Espíritu Santo. Vino sobre él. Y porque vino sobre él, pudo ir y vencer a los enemigos de Israel. Pero Jefté hizo algo no muy sabio. Hizo un voto. Y eso es siempre como que un tema complicado, porque cuando quieres hacer una negociación con Dios, aguas. O sea, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. El sí, estás poniéndole una condición a Dios. En cierta manera quieres un poco manipular a Dios para que haga lo que tú quieres o que yo quiero. Entonces, Dios, yo te voy a dar esto si tú me das primeramente esto. O yo voy a ir allá si tú haces esto primero. Entonces estamos como que queriendo negociar con Dios y queremos un trato como especial con Dios. Pero cualquier trato que yo pretenda hacer con Dios es inferior al trato que ya existe entre el Padre y el Hijo por mí. Entonces en la cruz Jesús hizo un trato por nosotros. Él murió para saldar nuestra deuda, para justificarnos con el Padre, para que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados, para poder tener todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y cualquier trato que tú quieras hacer con Dios es inferior a eso. El Señor, si tú me das esto, yo voy a obedecer. Esa promesa y ese trato es inferior a lo que Jesús consiguió por ti, por mí en la cruz. El Señor, si me das más, si provees más economía, yo te voy a dar. Ahora sí. Oh Señor, si me libras de esta, ahora sí yo voy a obedecer. Cuidado. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cómo funcionaban los votos o las promesas? Eran voluntarias.
La ley, cuando estudiamos el Pentateuco, vimos en ciertas partes que en Levítico, en Números se mencionaba que cuando alguien hacía un voto, era algo voluntario, era una promesa a Dios. Pero si tú lo hacías, Dios te hacía responsable y tenías que cumplir lo que prometías. Entonces este hombre está haciendo un voto, que es que va a ofrecer un holocausto, o sea, una ofrenda total y quemada a Dios, si Dios le da la victoria. ¿Qué es lo que está demostrando con si tú no das la victoria? Es que realmente Jefté tiene dudas. Ok, o sea, yo voy a ir y sé que Dios puede, pero Señor, si de verdad tú sí, yo te voy a dar esto. O sea, ¿qué es lo que es eso? Es duda, es incredulidad. Entonces Dios nos dice que en Juan estudiamos que el Padre nos ama con el mismo amor con que ama a Jesús. Dios te ama incondicionalmente. Esa es una verdad bíblica, ¿ok? Pero ¿la hemos asimilado? A veces decimos, Señor, si realmente me amas, sí, ¿no? Ya luego estamos cuestionando su amor. Entonces Jefté sí va, pero tiene un poco de duda. Entonces quiere como que asegurarse de algo. Pero Dios le da la victoria. Dios le da la victoria. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Jefté fue útil en las manos de Dios a pesar de quién él era y a pesar de la familia de la cual él venía. Entonces, o sea, ¿qué excusa tengo yo válida para decir, mira mi familia, mira esto, yo no sirvo, yo no soy útil? No importa. No es por quién tú eres, es por quién es Dios. Ahora, verso 34 al 40 para terminar. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos. ¿Qué es lo que prometió Jefté? Señor, si tú nos das el triunfo, yo voy a ofrecer en holocausto lo primero que vea en mi casa cuando salga. Y va a su casa y lo primero que sale de su casa es su hija. Y él le hizo un voto a Dios, que va a ofrecer en holocausto lo primero que sale de su casa. Ok. 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar o a conmemorar, eso es lo que quiere decir, a la hija de Jefté Galaedita 4 días en el año. ¿En qué lío se metió, verdad? Por querer negociar con Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jefté? Jefté cumplió su voto. Ahora, ahí es donde está el asunto. ¿Qué es lo que hizo? La ofreció como holocausto, o sea, la sacrificó, o sea, como un sacrificio a Dios o no. Y ahí donde los teólogos hay diferencia de opiniones. Algunos creen que sí, que literalmente Jefté sacrificó a su hija. ¿Por qué creen eso? Porque Jefté tenía mucha influencia y realmente esta época de Israel es una época muy oscura, muy oscura. Todas estas ideas de estos dioses paganos han infiltrado la vida de Israel. Entonces algunos creen que a pesar de que Jefté tiene fe en Jehová, él ofreció a su hija como holocausto. Okay.
Hay muchos otros teólogos que creen lo contrario. Y yo soy más partidario de esa postura. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés prohíbe los sacrificios humanos. Los prohíbe. Levítico 18:21, lo puedes leer después. Levítico 20:2 al 5. Dios prohíbe los sacrificios humanos. Por eso Moloc, o sea, Dios aborrece eso, quemar a los niños y sacrificarlos. No, Dios no es partidario de sacrificios humanos. Segunda cosa, la ley también proveía de una manera de redimir a las personas que se habían dedicado al Señor. Lo que hacías era, los sustituías. Dabas una ofrenda y redimías, rescatabas a la persona que habías ofrecido a Dios, cuando era un hijo, por ejemplo. Entonces como que hacías un trueque, o sea, ok, yo le prometí esto a Dios, se lo voy a dar, pero lo voy a redimir, lo voy a rescatar, voy a ofrecer un sustituto en lugar de lo que le prometí. Entonces, ¿qué es lo que se cree que puede haber pasado? Aunque el texto no es como tan concluyente, pero aquí se menciona que lloró su virginidad. Y lo que eso significa es que probablemente lo que hizo Jefté fue dedicar su hija al Señor, para que su hija nunca se casara y probablemente quizás estuviera sirviendo ahí a Dios en lo que es como el tabernáculo, ¿no? Entonces, básicamente lloró, pero obedeció. Eso es algo interesante. O sea, lo que el padre le dijo, ella estuvo dispuesta a cumplirlo. Y a decir, ok, Dios fue bueno, yo también coopero en obediencia. Probablemente eso puede haber pasado. Pero para concluir, dos cosas muy importantes. Creo que lo que vamos viendo hasta ahora en el libro de Jueces son como que dos cosas. Número uno es que Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar a cualquier persona. Dios no usa a la gente súper calificada. Sí, también los puede usar, pero son los menos. Pablo le dice a los corintios, o sea, de lo necio escogió Dios, de lo vil. No hay, dice, entre nosotros muchos sabios. No dice que no hay, pero dice que hay pocos. Entonces, generalmente, Dios usa lo que a lo mejor a la vista del hombre no suena muy atractivo o muy impactante. Gente común y corriente. Tú eres una muestra, a lo mejor, yo soy una muestra de eso. De que efectivamente Dios usa a personas comunes y corrientes. Otra cosa que vemos es que Dios es grande en misericordia. Es grande en misericordia. O sea, a pesar de todo lo que ellos hicieron, el verso 16 del capítulo 10 dice sobre Dios, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y esa es como una manera como de atribuirle a Dios como que una característica humana. O sea, es como tratar de describir a Dios con algo que es muy humano, para que podamos como que comprender de una manera un poco más humana qué significa para Dios lo que los hijos de Israel estaban haciendo. Entonces, cuando vemos la desobediencia sistemática y la rebeldía de los hijos de Israel, y cuando ellos pecaron, lo que esto nos está mostrando es que Dios no está indiferente al pecado de su gente. Le duele, se aflige, ¿no? O sea, cuando tú y yo pecamos, estamos lastimando a Dios. Él se conmueve. De alguna manera, eso es lo que quiere decir. Pero dice que es por eso que Él se afligió, que finalmente Dios volvió a levantar a un juez y volvió a llenar de su espíritu a un hombre para liberar a los hijos de Israel. Entonces, en esta época muy, muy oscura, la gracia, la misericordia, la fidelidad de Dios brilla muy, muy grande. ¿Cuántos de nosotros ya hubiésemos abandonado a alguien así? Pero ¿sabes qué? Pues esa es la historia de nuestra vida, a veces. O sea,
Paciencia, paciencia, paciencia. Sí, la Biblia también dice que la paciencia de Dios se acaba en algún momento. Pero aquí vemos que es muy, muy grande. Entonces, como dice Pablo, que la bondad de Dios sea la que nos traiga el arrepentimiento. Si estás hoy y sabes que estás haciendo algo que no le agrada a Dios, que estás a lo mejor caminando y practicando el pecado, y dices, ok, ¿qué voy a hacer? Pues aquí está. O sea, Dios sabe lo que tú y yo estamos haciendo. No está indiferente a lo malo y al pecado en nuestra vida, pero Él nos invita a arrepentirnos. Él es un Dios perdonador. Abandona tu pecado, confiésalo y cambia de dirección. Él es fiel y Él es perdonador. Él es salvador.